Muy buenas tardes, mi nombre es Eileen de la Cruz y les doy la más cordial bienvenida a la Feria Internacional del Libro. Sean todos bienvenidos a Salón Gloria Guardia, la mesa literaria Cuento en otras perspectivas, la cual estará a cargo del moderador de la actividad. Les recordamos que tendrá un tiempo de 50 minutos y se estará transmitiendo simultáneamente por el canal de YouTube como Cámara Panameña del Libro. Les informo que cámaras, micrófonos y los mensajes están deshabilitados y solo se habilitarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario. Se abrirá una ronda de preguntas y respuestas en la cual ustedes escriben la pregunta, el nombre de la persona a quien va dirigida y el moderador escogerá para que la misma sea respondida. El icono de las preguntas y respuestas se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Sin más, cedo las palabras, que disfruten de la actividad. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad que nos da la Feria del Libro en su versión número 16, esta Feria Internacional del Libro, la primera virtual, bajo el lema de leernos acerca, y que efectivamente hoy termina con un broche de oro en esta oportunidad, desde la mesa de literatura, el cuento en otras perspectivas como mujeres, la narrativa de la ciudad y del campo, del migrante, de la mirada de los niños y de las niñas, y desde el compromiso personal. Hoy vamos a conocer ese talento de nuestras invitadas de narrar historias, para qué, con qué propósito y por qué el género del cuento. Vamos primero que todo a presentarlas. María Fernanda Ampuero, bienvenida, mucho gusto de conocerte, igual a las otras compañeras que están con nosotras aquí. Y María Fernanda Ampuero, Guayaquil, 14 de abril de 1976, es una escritora y periodista ecuatoriana. Ha publicado 3 obras y varios artículos en diferentes diarios y revistas de distintos países. Vivió en España y México. En julio del 2019 se convirtió en la gerente del Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra del Ministerio de Cultura del Ecuador. María Fernanda Ampuero ha sido reconocida con varios premios, como el Premio Joaquín Gallegos Lara por su libro Pelea de Gallos, el Premio Hijos de Mary Shirley con su cuento ¿Quién dicen los hombres que soy yo?, en el 2015, y el Premio Cosecha Ñ por el relato de Nan en 2016. El relato habla sobre la primera experiencias sexuales y el amor lésbico. En el 2011 publicó su primer libro titulado Lo que aprendí en la peluquería, donde reunió una serie de artículos y crónicas que había publicado por casi una década en la revista. En las mismas relata su experiencia como migrante, sus relaciones personales, además de críticas al machismo y reflexiones sobre la condición de las mujeres. El nombre del libro nació como referencia al aire de camaradería y confianza que usualmente se vive en las peluquerías. En el 2012 fue seleccionado entre los latinos más influyentes de España. El mismo año ganó el premio CESPAL de Crónica y el de la Organización Internacional de las Migraciones a la mejor crónica del año. Su obra siguiente es Permiso de Residencia, publicada en el 2013 por la editorial La Caracola. En el 2018 publicó su primera colección de relatos, Pelea de Gallos, donde relata la cruda realidad que se vive en el continente americano, problemas de violencia, desigualdad e hipocresía de la sociedad que se vive todos los días a nivel global. Esta es nuestra invitada número 1 que está en este panel importante de literatura en Panamá y en esta Feria Internacional del Libro. Además de eso, vamos a presentarles también a Shirley Lewis, que es de Chitré, que es una escritora panameña que ha escrito columnas para el diario La Prensa y la revista Blanc, colaboró con la guía de viajes de Almanaque Azul en el 2013 y en la antología de narraciones de los talleres literarios de Panamá, precursora en el desarrollo de la primera serie animada para niños creada y producida en Panamá, Siniestro Moore y las vacas lobotómicas. Actualmente es directora creativa en Jungla Cartoons, donde se dedica a escribir guiones y canciones para series animadas y caricaturas impresas. En el 2013 publicó Abrir las manos, su primer libro de cuentos, actualmente distribuido en toda Centroamérica, y su obra De la magia y otros recuerdos, que ganó mención honorífica en el 7º Premio de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Chamarín. Además, con ella, pues vamos a estar también, bienvenida y mucho gusto en esta sesión importante de domingo de literatura y de cuento especialmente. Berly Denise Núñez, Panamá, estudió en la carrera de Medicina en la Universidad Latina de Panamá, cursó el diplomado de creación literaria de la Universidad Tecnológica de Panamá, fue la ganadora del 4º Premio Carátula de Centroamérica Cuenta en su 4ª versión con el cuento Cuestión de Fe.
Ha participado en antologías de cuento, entre ellas la América Central Racón, Centroamérica Cuenta, Basta, Si Mujeres en contra de la violencia de género, Tierra Breve, Antología Centroamericana de Minificción, Cuentos de Panamá. Y sus cuentos pues también han sido publicados en la revista literaria Maga de la Universidad Tecnológica de Panamá. Y bueno, Sherry Lewis ha publicado 3 libros: Abrir las manos, una colección de cuentos cortos, interesantísimo, donde es palpable la influencia de su influencia en el interior; Vivir con Alegría, una colección de cuentos infantiles con la que ganó el Premio Literatura Infantil Carlos Chanmarín; y El hilo que nos une, con el que recibió el Premio Nacional de Cuentos José María Sánchez. En el 2017 ganó el concurso de literatura infantil Carlos Francisco Chanmarín con el libro de cuentos Vivir con Alegría, como ya les he mencionado, y por supuesto su cuarto libro, al que tuvimos oportunidad de leer, Soy una ciudad llamada Panamá, como parte de la comisión de los 500 años de la Alcaldía de Panamá y el PNUD. Su obra De la magia de otros recuerdos también ganó mención honorífica, como les he contado. Hoy, pues, en este tema de la perspectiva de la literatura, del cuento especialmente, queremos, primero que todo, pues darle la bienvenida y empezar con una reflexión de ustedes de el tema del género cuento, cómo les llegó, cómo ha sido para ustedes, por qué no la poesía, por qué no la novela, qué es lo que les hizo esa conexión especial con el género cuento. Adelante. Hola, no sé, Sherry. ¿empiezo yo o...? Sí, adelante, cómo no. Ok. Bueno, gracias Bárbara por tan lindas palabras de bienvenida. Quiero también darle las gracias a la Capali por la invitación y a todas las personas que nos están viendo ahorita en la feria virtual del libro. Bueno, ¿por qué el cuento? Esa es una muy buena pregunta. Yo cuando empecé, bueno, yo como escritora, uno empieza leyendo. Entonces yo siempre leía novelas, poesía, ese tipo de género. El cuento no me era tan familiar como hasta cuando empecé a tomar los talleres literarios y empecé a involucrarme más en el cuento. A mí me gusta el cuento, quizás lo que más me atrae es su brevedad, porque puede ser un párrafo o 20 páginas, no lleva tanta extensión, son pocos personajes, pero en mi cabeza siempre anda rodando mucha gente, muchos personajes, y yo mis cuentos los escribo en paralelo. Yo no es que empiezo en uno y salto al otro cuando lo termino, sino que yo los voy escribiendo todos a la vez. Tengo como 15 cuentos a la vez, entonces como que agarro uno, lo dejo marinando, agarro el otro. Entonces a mí me gusta porque como que conozco mucha gente, mis personajes son como gente que yo conozco. Entonces voy creando como un mini universo que me permite compartir con ellos, no tanto como la novela, que es algo que es un camino más largo, y la poesía a mí no se me da. O sea, me encanta leer la poesía, pero a mí lamentablemente todo me rima, y a mí no me gusta que todo me rime, así que yo le dejo la poesía a los poetas, que sean ellos quienes nos deleiten con ese género. Muy bien. María Fernanda, adelante, mucho gusto. Bienvenida a Panamá. María Fernanda. Nos informa que la señora María Fernanda no tiene problemas técnicos. No ha podido entrar. Bueno, adelante. Terry, adelante. Erly, ¿no? Sí, es Terry. Hola, ¿me Berlín. escuchan? Sí, disculpa, perdón. Ok. Adelante, No, es ¿cómo que no estás? sabía eso. Sí, Bien. mucho gusto. Muchas gracias, mucho gusto Berlín. por conocer. Muchas gracias primero por haberme considerado para estar en esta mesa. Súper agradecidísima porque sabe que uno siempre tiene referentes a la hora de escribir y yo tengo la oportunidad de compartir mesa con mis referentes, que son Sherry Lewis, que es una de las mejores escritoras panameñas, y María Fernanda Ampuero, que también la admiro desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué el cuento? Creo que porque desde niña tuve la suerte de tener un papá que me enseñara a leer desde muy temprano. Entonces, lo primero que leí era cuentos
La Caperucita Roja, que era mi cuento favorito cuando era niña. Entonces, siempre me han gustado las historias cortitas. Creo que de hecho, por ejemplo, el último año todo lo que he leído ha sido cuento. Me encanta algo que tiene el cuento, que es lo que dice Cortázar, que el cuento gana por nocaut. Sin embargo, la novela gana por puntos. Entonces, eso, la sorpresa que da el golpe final que tiene el cuento, a mí me encanta. Me encanta eso de poder sorprenderme con una historia. Muy bien, Berly, gracias. Sí, y aparte de que esta es una sociedad que está muy acelerada, ¿no? Yo siento que el cuento te permite llegar rápidamente con una propuesta literaria y empezar a esa conexión importante con el lector, ¿no? María Fernanda, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida a Panamá y gracias por estar con nosotras aquí en este espacio interesante de la perspectiva del cuento desde ustedes, porque ustedes son las que tienen que contarnos cómo ha sido todo ese proceso de creación. Adelante, María Fernanda. Bueno, muchísimas gracias. Siento que estoy interrumpiendo, pido disculpas. Suelo ser súper puntual, pero tuve un problema con la conexión. Ya saben que es el problema de ahorita, no es el tráfico, sino la conexión a internet. Pero muchísimas gracias, estoy encantada de poder al menos hablar y ver en pantalla a mis amigas de Panamá. Es muy emocionante, es la primera vez que estoy con ustedes como invitada, así que bueno, gracias de verdad, un beso desde Quito. Bueno, María Fernanda, hablábamos del cuento. ¿Por qué el cuento, no poesía, no novela? ¿Por qué esa especial interés en los relatos y en los cuentos que te ha llevado a ser reconocida incluso en América Latina y en el continente por tu narrativa? Bueno, yo toda la vida desde muy jovencita quise ser poeta, pensaba, la poesía me deslumbró desde muy niña y tenía esa como búsqueda, digamos que creo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos siempre un género de lectura preferido. Y mi género de lectura preferido era la poesía, siempre lo fue. A mí sigue pareciendo la poesía el único género de verdad que hace que el lenguaje sea otra cosa, una cosa sobrenatural, una cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo, ¿no? Transformar un material tan cotidiano como es el lenguaje en una cosa celestial, en una cosa como una fuerza de la naturaleza, es algo que a mí me apasionó toda la vida. Pero muy pronto comprendí que unos pocos tocados por la varita mágica de la poesía en cada generación son los que se pueden dedicar a eso. Yo creo que la poesía es el género más difícil. Necesitas tener un superpoder que yo no tengo. Entonces, yo siento que paradójicamente, aunque suene paradójico, siento que el género más hermano de la poesía es el cuento. Creo que el cuento es incluso más hermano de la poesía que la novela. Porque hay una lucha contigo misma como escritora para que cada palabra que pones tenga un sentido plurisignificativo y que el lector trabaje contigo como trabajamos con los poetas, con sus sentimientos, con sus emociones, con lo que ha vivido. Porque tú empiezas a contar una historia que ya ha empezado y terminas esa historia cuando no se ha terminado, ¿no? Entonces es como extraer un fragmento, como una gema dentro de una montaña y hacer que la gente mire solo esa gema y nada más, no la montaña. Entonces eso es muy complicado y creo que es confusa para muchos la idea de que los escritores, las escritoras, escribimos un cuento como para soltar la mano y luego ser novelistas. Yo no siento que es así, yo no siento que cuando escribo cuento estoy soltando la mano, estoy haciendo un género menor.
Al contrario, yo y tú seguro sabes que nuestro gran aliado es el borrador, ¿no? El delete, porque una vez que has hecho toda esta estructura tan compleja que es contarle a alguien un pedazo de una vida, en un momento además en que esa vida se transforma para siempre, tienes que luego pensar en recortar de tal manera que quede un traje impecable, pero que a la vez el lector sea quien lo va a usar, ese traje, ¿no? Usando esa metáfora. Bueno, hablábamos, me gustaría, por ejemplo, con Berly, que estudió medicina, está como el antecedente de nuestra Rosa María Britton, que era doctora, oncóloga y a la vez escritora, como ganadora de muchos premios, y Berly, pues, ganadora también de premios significativos en la literatura, desde la perspectiva que ha hecho tus historias, por ejemplo, cuando hablas precisamente de ese compromiso y de esa mirada importante de vivir con alegría, por ejemplo, tu historia importante de ver la infancia en el interior, esa mirada al interior. ¿Qué dirías tú de esa perspectiva importante del cuento y de saber cómo llegar a esa población tan especial de los niños? O sea, ¿qué hace la diferencia o tú piensas que hace interesante lo que tú haces a partir de esa literatura infantil? Ok, no sé si me escucha. Sí, muy bien, te escuchamos. Ok. Bueno, yo no he escrito literatura infantil hasta el momento, se me hace muy difícil, pero creo que casi todos mis personajes son desde el punto de vista infantil, porque para mí las experiencias más fuertes, más duras, más las que marcan en serio, son las que te pasan cuando eres niño. Entonces es muy fuerte todo este ambiente de la familia. Creo que no se puede tener una adultez normal si vives una experiencia traumática cuando eres niño. Entonces me gusta contar las historias desde ese punto de vista, las cosas que le pueden afectar creo que la gente deja de lado lo importante que es prestar atención a los niños, a lo que están viviendo. Entonces, me gustan ese tipo de historias. Así es, disculpa. Aquí hablábamos de la experiencia de Bastas y Mujeres en contra de la violencia de género, Sí. que está vinculado con el tema de esa perspectiva también, que es una agenda importante en la literatura ahora, cuando nos hablan de cómo la mujer ha sido vista a partir de la historia y la trayectoria de la literatura, y cómo especialmente en este momento, desde tu perspectiva, se puede entender el tema de género de mujeres en el cuento, desde la perspectiva del cuento. ¿Cómo se puede entender la perspectiva de las mujeres? Sí, el tema de las mujeres. A mí ese tema siempre me parece una pregunta súper difícil saber, o sea, porque, por ejemplo, cuando yo me siento a escribir, no soy en realidad consciente de que soy mujer cuando estoy escribiendo, simplemente escribo algo que me nació a escribir. Entonces, eso es una pregunta para mí difícil, porque estar siendo consciente, soy mujer y voy a escribir, creo que eso no pasa. Entonces, pero sí creo que algo que me causa mucha curiosidad, que las últimas escritoras que estoy leyendo últimamente, en el último año, de una de mis escritoras favoritas, Samantha Schweblin, María Fernanda Ampuero, es que tienen temas muy parecidos, tienen temas de historias perturbadoras de mujeres. Entonces, de alguna forma, pareciera que todas vivimos la misma experiencia, o como que es una misma experiencia contada desde puntos de vista distintos. Entonces, tal vez no se hace consciente, pero cuando tienes todas las historias una al lado de la otra, puedes ver que hay elementos en común. Entonces, no sabría decir desde el punto de vista de mujer, ojalá que algún día no tuviera que decir eso. Esto es importante porque soy mujer, no, simplemente decir esto es bueno, esto es malo, y ya. Claro. Es la vivencia. Yo hablaba al principio de esa perspectiva del cuento cuando nos referíamos a si se escribe o no desde un compromiso personal. Por ejemplo, cuando María Fernanda
se habla de tu propuesta, de tu literatura, de Pelea de Gallos, por ejemplo, el libro, la primera colección de relatos que publicas y que es considerada una obra muy identificada con el tema de lo que vive el continente, los problemas de violencia, desigualdad, la hipocresía en la sociedad. Cuando tú haces esta propuesta literaria, exactamente cómo llegas, cómo crees que es importante entender también ese compromiso personal desde esa perspectiva. Uh-huh. Bueno, una cosa que quería decirles desde antes desde que me invitaron es que aplaudo que ustedes, las organizadoras y también las que dirigen el panel, nos hayan invitado solo a mujeres a hablar sobre el cuento, no sobre el cuento escrito por mujeres. Esa puntualización es muy importante, porque normalmente lo que hacen, y ahí estoy de acuerdo con Berly, me parece que es nuestra compañera, lo que normalmente se hace es considerar a las escritoras como una anomalía a la que hay que, como si fuéramos un freak show a la que hay que unir. La mujer barbuda, la mujer que escribe, la mujer más gorda del mundo, la mujer no sé qué, ¿no? Pasen y vean. Y entonces nos ponen a nosotras a hablar con nosotras mismas sobre nuestras propias experiencias como escritoras, para mujeres además, porque normalmente cuando se hacen estas mesas, la gente que más se conecta y más va, cuando el mundo era lo que era antes, eran mujeres hablándoles a mujeres. Pues me parece que esto no está bien, porque es que cuando hacen un panel sobre el cuento realista de América Latina, invitan solo hombres, no les hablan, no están preguntándoles sobre su experiencia como hombre, sino sobre su experiencia como ser humano universal. Y entonces, ¿por qué a nosotras nos ponen, como les digo, como una anomalía en una vitrina a que hablemos de nuestra experiencia de tener vagina y escribir? Yo tengo vagina y escribo, pero como otro tiene pene y escribe, digamos. Lo que pasa es que yo sí siento que una escribe desde sus experiencias individuales y desde el mundo que le tocó vivir y desde las cosas que te cabrean y de las cosas que te preocupan y de las cosas que te obsesionan y de las cosas que te hacen feliz. Y todo eso, mis obsesiones, mis preocupaciones, mi compromiso, para usar la palabra que tú usaste, tienen que ver con la violencia hacia la mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres somos el epicentro de la violencia. O sea, esto no es una cosa que nos estamos inventando la nueva generación de escritoras latinoamericanas. Lo que pasa es que lo estamos escribiendo nosotras, desde el punto de vista de nosotras. Pero es que cuando tú hablas de guerrillas, cuando tú hablas de desplazados, cuando tú hablas de secuestros, cuando tú hablas de Ciudad Juárez, la tristemente célebre Ciudad Juárez, cuando tú hablas de México, cuando tú hablas de narcotráfico, siempre hay una mujer inocente, masacrada, asesinada, desaparecida, violada. Las mujeres somos moneda de cambio, las mujeres somos la primera forma que usa una banda contra otra para ejercer venganzas. Entonces, ¿cómo no vamos a escribir las mujeres sobre violencia? ¿De qué quieres que escriba? De tejer botitas a mi bebé. Eso es lo que quieres que escriba, porque esa no es la vida de la mujer latinoamericana. Claro. La mujer latinoamericana, desde que tiene uso de razón, le dicen, cierra las piernas, siéntate bien. Y entonces la mujer latinoamericana, que tiene 3 años, empieza a pensar que lo que está en medio de sus piernas es terrible y que hay otra gente que lo quiere ver y que además es tu culpa si te sientas mal, ¿no? Si usas falda, es tu culpa. Entonces, ese elemento, que para mí es como el germen de una película de terror, nos acompaña a nosotras desde que somos bebés y no nos abandona hasta la tumba. Y toda la obsesión porque nosotras seamos guapas, delgadas, el pelo perfecto, la piel perfecta. ¿Tú no crees que eso es un ejercicio de odio? Es un ejercicio sistemático de odio, de que las mujeres se odien a sí mismas y que odien a las otras. Entonces, sí que creo que yo escribo desde ahí. Yo siento que tengo un compromiso
personal, mi vida personal es un compromiso activista en el feminismo. Sin embargo, siento que si yo escribiese desde ese activismo, ¿no? Desde ese lugar, sería ilegible lo que yo haría. Sería un panfleto, ¿no? Yo sí creo que hay que diferenciar muy bien el compromiso personal y la literatura de compromiso. Porque la literatura de compromiso es un oxímoron, eso no existe. No puede existir una literatura en la que tú le estés vendiendo un mensaje a alguien y que lo compre. Yo creo que el éxito, si se puede llamar así, o la cantidad de lectores que ha acumulado Pelea de Gallos, es porque yo no intento decirte como hacía Esopo en sus fábulas, ¿no? Como de la zorra y las uvas verdes. Ah, sí, no la lección. No tienes que ser como la zorra, no sé qué, no sé qué. No, eso de ahí tú lo puedes intuir si es que quieres. Si no quieres, te quedas con una historia violenta, terrible, donde hay maltrato, donde hay delincuencia, etc. Tú te puedes quedar ahí, tú puedes ir a las capas que quieras, pero es muy difícil y creo que nunca nos van a tomar en serio si piensan que estamos intentando meter como el papelito de la ideología en nuestra literatura. Muy bien, muy bien. Sí, yo pienso que efectivamente pues, nos das esa perspectiva importante de entender esa literatura que es una propuesta más allá y que no busca hacer propaganda ni crear escenarios para que la gente convenciera a nadie. No se trata de dar lecciones, se trata de tu mirada especial sobre un tema y poder incidir realmente con la gente, ¿no? Y realmente, pues lo que Berly decía, efectivamente, ¿no? Bueno, me gustaría, Cherry, que nos hablara así, perdona que era el tema de literatura infantil, será contigo, y disculpen que tuve un desliz aquí con los papeles, pero sí, efectivamente, Cherry, me gustaría pues el tema de entender esa literatura dirigida a los niños y que además es un universo importante, una sociedad que necesita vencer esos estereotipos, esos prejuicios, una sociedad que está también en esa búsqueda de evolucionar con esa perspectiva también de derechos humanos. Y bueno, esa visión, desde tu visión especial, Kerry, háblanos de esa obra que a bien pues ha visto y has desarrollado para la literatura infantil, y no solamente eso, sino en el área de producción y animación. Sé que tienes otras experiencias en el ámbito de la televisión, que llegas y has llegado con propuestas muy puntuales. Sí, bueno, muchas gracias, Bárbara. Sí, yo inicié escribiendo guiones para la televisión. Esos fueron mis pininos y no fue algo como que yo busqué, sino como que yo caí ahí porque, bueno, tenía que caer con el Siniestro Muy las vacas lobotómicas. Era, bueno, de hecho empezó como un cómic al inicio y yo no había estudiado o tenía una idea muy clara sobre personaje, desarrollo, nada. O sea, me tiré así sin paracaídas y entonces fue una cosa que yo fui como evolucionando. De ahí fui saltando a lo que ya fue la televisión y bueno, he quedado en los libros. Me suelen preguntar que cómo yo hago para saltar de escribir algo para niños a escribir algo para adultos. La gente me han dicho que por lo general es como un cassette, ¿no? Entonces yo pongo on-off. Y que bueno, me concentro, yo disfruto mucho ambos procesos, no es una cosa que yo me organice o que me programe demasiado, a mí me llegan las ideas, me llegan los personajes, ellos me hablan, entonces yo siempre digo que yo soy como un instrumento a través del cual las historias se narran. Yo no hago una preparación previa de decir, bueno, esto es lo que yo voy a hacer, voy a escribir, esto va a tratar, los personajes tienen este background, no, nada de eso. Yo simplemente, ellos me llegan y los vamos conociendo en el proceso. Siempre cuando escribo para niños, cuido más cosas que cuando escribo para adultos, porque obviamente son mentes que están en crecimiento. Y, por ejemplo, específicamente el caso de Vivir con Alegría es un cuento sobre monstruos, pero le da otra perspectiva al monstruo. Entonces no es como el clásico monstruo malo que te va a comer, sino que son monstruos incomprendidos.
que muchas veces nosotros también somos monstruos incomprendidos en ciertos niveles. Entonces me gusta jugar con eso y yo creo que los niños entienden más que los adultos y tienen un lenguaje que propio, individual, que uno como que trata de tirarle las cosas y ellos agarran y forman su propio universo y bueno, pues para mí es como un honor poder nadar en ambas aguas y bueno, vivir con alegría. Esto es un libro que bueno, ganó el premio Jean Marie en ese momento. El de la historia de la ciudad de Panamá fue un proyecto al que me contrataron para escribir esa historia y que también para mí ha sido muy valioso poder narrar la historia de Panamá para niños desde una perspectiva de una ciudad, como si fuera una persona, un personaje. El tema de ahora mirar para literatura para niños, pero que también tienes un contenido donde rescatas la ciudad, la identidad, qué tanto en el tema de la literatura y del cuento es importante el escenario. O sea, estamos en una gran ciudad ahora, y Berly y María Fernanda, que ha estado con el tema de los migrantes, cómo entender esos escenarios donde también contamos la historia ante una sociedad que cambió también, porque ahora estamos en otros escenarios de la pandemia, de la cuarentena, nos cambió la vida y ahora el tema de la violencia en casa se incrementa, las mujeres están en ese tema, los niños también están pasando por un proceso importante. ¿Cómo ustedes ven efectivamente que debe ser contada esa historia, esos cuentos, desde la perspectiva de una nueva realidad? Berly, Cherry, si puedes empezar y luego seguimos con Berly. Bueno, el libro de la ciudad de Panamá fue un proyecto en el que yo por lo general escribo ficción. Casi todas las cosas que yo he escrito han sido ficción. Ese ha sido el único proyecto del cual yo he tenido que involucrarme en historias. Bueno, ese y el de Cuéntamelo, Chabelito, pero esa es otra cosa. Entonces, para mí sí, o sea, la historia... supuestamente en un inicio ese libro iba a tratar únicamente de lo que fue el traslado a la ciudad cuando llegó Henry Morgan y se tuvo que trasladar al casco viejo. Pero yo decía, Panamá, hay más historia. Y yo me fui en los tiempos de atrás hasta nuestros primeros pobladores y yo me fui dando cuenta de que en realidad el ser humano ha pasado por tantos cambios y es una cosa de adaptarse. Entonces, tenemos estos seres humanos que vivían con animales gigantescos, que luego vienen y crean su propia cultura, llega otra cultura, se impone, el adaptarse, el mezclarse, el seguir evolucionando a lo que somos ahora. Estamos evolucionando en este momento. Entonces, en cierta manera, cada quien se ajusta, se adapta, es un proceso muy personal. Y bueno, o sea, toca montarse en la ola y seguir. Yo ahorita mismo no he escrito nada sobre la pandemia. Yo no sé, yo no sé si yo quizás internamente esté teniendo mi propio proceso de adaptación, pero yo creo que de eso se trata, ¿no? Cada quien lo asume, lo vive de su forma y sale adelante de una u otra manera. Entonces creo que en esa forma también los personajes que yo creo hacen lo mismo. Se enfrentan a situaciones y salen a flote de su propia manera. Entonces así es como yo lo veo. Muy bien. Berly, a ver si nos compartes. Yo como Sherry tampoco he escrito sobre la pandemia. Los maestros te dicen que debes esperar un tiempo y alejarte para poder escribir sobre una situación. Y estamos todavía viviéndola. Entonces es como, a pesar de que sí se han filtrado ahí por todos lados cuentos, micro relatos sobre la pandemia, me ha tocado leerlos. Creo que sí hay que dejar el espacio para poder contar esas historias. Y yo no tengo claro la cifra de en cuánto ha aumentado lo que dijiste de la violencia, sí. La violencia. Sí se ha incrementado. Sí, yo lo he leído, pero no tengo claro en cuánto. Estoy segura de que ha aumentado mucho más porque los niños están viviendo con sus agresores, que generalmente suele ser alguien de su familia. Entonces, es triste, pero sería interesante ver esas historias. Yo creo que a todo el mundo esta pandemia le ha afectado de cierta forma. Yo tengo la suerte de no estar viviendo una situación de violencia en mi casa, pero así que probablemente no tenga esa necesidad de contar esas historias, pero estoy segura de que cuando pase el tiempo van a surgir estas historias y
y es triste, ojalá no tuviera que pasar. Sí. María Fernanda. Yo me alegro de que hayan invitado a Cherry porque es luminosa y nos da la parte más bonita de la literatura. Yo fui lectora de muy niña y creo que la parte luminosa mía, que para quien ha leído Pelea de Gallos no es tan presente, es gracias a la literatura infantil. Así que primero, maravilloso que esté una autora de literatura infantil aquí, porque esa es otra cosa, que a veces a la gente que hace literatura infantil o juvenil también la ponen en un gueto, ¿no? Como hablen entre ustedes de su literatura menor. Y sinceramente, algo que van a leer los niños y los jóvenes, considerarla menor me parece el más grande de los errores. Me parece lo más estúpido que podemos hacer, porque luego nos quejamos de por qué los adultos no leen, ¿no? Entonces creo que a la literatura infantil y juvenil hay que darle su lugar dentro de la literatura, es decir, es claro que es literatura. Porque lo que decía, que qué bueno que invitaron a Cherry, porque Berly y yo somos, por lo que escucho, somos oscurísimas y ya estamos pensando en la próxima situación violenta y trágica para escribir. Yo estoy escribiendo sobre el mal, que es una idea que tenía hace tiempo. Siento que para nuestra sociedad católica, judeocristiana, la idea del bien y el mal ha sido casi siempre escrita o filmada o hecha obra de teatro por los hombres, ¿no? Desde el Fausto de Goethe hasta todas las reinterpretaciones sobre las posesiones satánicas, el exorcista, absolutamente todo, ¿no? Y entonces es una cosa bien patriarcal. Tanto la idea de la religión, tanto la idea de Dios Padre, como la idea de Satán masculino, ha sido revisada siempre desde un punto de vista completamente masculino, ¿no? El poder fálico para el bien y para el mal. Y entonces, a mí como me gusta ir a la contra y decir, bueno, pues si esto ha sido toda la vida así, hagámoslo de otra manera, ¿no? Que un poco que creo que es lo que está haciendo el movimiento feminista. Entonces, me parece interesante analizar la maldad y analizar el mal, el concepto del mal, desde una fuerza femenina. Porque además lo que ocurre es que las posesiones la gran mayoría de las veces son a adolescentes y entonces esto tiene que ver con la clásica Regan del exorcista, tiene que ver con esa primera menstruación que nos convierte a las chicas en mujeres y que nos convierte además en unos seres que dan miedo, ¿no? Que las brujas, el tema de las brujas y el poder de las brujas se lo pasan unas a otras a partir de la adolescencia. Entonces, me interesa mucho eso, me interesa mucho la idea de que el mal se apodera de una mujer una vez que la mujer menstrua. Y bueno, estoy envuelta un poco en esa creación de ese nuevo libro que es diabólico. No sé, todavía no sé muy bien cómo se llama. Creo que todas las semanas cambio los títulos. Creo que se va a llamar Diablera, pero no estoy segura. Pero sí que tiene mucho que ver con el diablo en femenino. O sea, que coincides, perdón María Fernanda, coincides entonces tanto con Cherry como con Berly de que el tema de lo que vivimos hoy como tal, debemos tener el tiempo o hay que tomarse un tiempo para desarrollar aún más esas historias, ¿no? O ya desde tu perspectiva, lo que estás haciendo ya podría sumar algún tema de lo que vives en el día de hoy, el día a día y los cambios que se están generando tan rápidamente en nuestras sociedades. Pues mira, Bárbara, yo creo que tampoco hay que hablar de todo. No, yo no creo que porque seas intelectual, y aquí ponle todas las comillas del mundo, o que seas autora, que has escrito un libro o dos o tres,
no creo que porque hayas hecho eso tengas que opinar sobre todas las cosas y poner tu huella, ¿no? Eso es una cosa que es como de los clásicos señores columnistas que sienten que si ellos no opinan sobre un tema, ese tema no existe, ¿no? Seguro que ustedes en los periódicos panameños tienen el clásico señor columnista que da su opinión sobre todo. Pues a mí me parece que yo no tengo por qué sentir que tengo la responsabilidad de contar algo sobre la pandemia. Pues, ¿por qué? Soy una mujer que escribe, pero que no escribe sobre todas las cosas. Yo no escribo sobre la lactancia materna tampoco, ¿sabes? O no escribo sobre la guerra. Entonces, tampoco creo que todos tenemos que precipitarnos a dar nuestra opinión, pero seguramente, así como yo he escrito sobre sensaciones e infiernos personales, porque Pelea de Gallos surgió en un momento en el que yo estaba profundamente sumergida en el infierno, asimismo, esta sensación de fin del mundo, de apocalipsis, de todo lo que conocíamos era evanescente, ¿no? De todos los sólidos se desvanece en el aire. Bueno, pues esa es una sensación que obviamente a la hora de generar tu ficción, y sobre todo una ficción como la que yo hago, que no es nada luminosa, va a ayudar el feeling, ¿no? La atmósfera, pero no necesariamente escribir sobre el tema, decir la palabra pandemia, decir la gente llevaba mascarillas, ¿no? Creo que no tenemos que hacerlo todos, si no va a ser muy aburrido. Muy bien. Berly, sobre el libro de Cuestión de Fe, ¿podrías hablarnos un poco de esa obra sobre Cuestión de Fe? ¿Qué exactamente, siendo médico, siendo escritora, qué querías mostrar o qué puedes hablarnos de tu obra? Okay. Bueno, Cuestión de Fe fue un cuento que yo mandé el premio Carátula de Centroamérica Cuenta, se fue en el 2016. Pero no tiene que ver con medicina. Yo no creo que sobre medicina no he escrito nada todavía porque recién acabo de terminar la carrera este año y siento que lo tengo todo demasiado cerca. No he hecho mi práctica todavía, o sea que me faltan como muchas experiencias. No he sentido la necesidad de escribir sobre medicina, al menos no es como el tema que tengo recurrente en la cabeza. Entonces, Cuestión de Fe es, como había comentado antes, sobre el tema que a mí sí me busca, que es una niña que está viviendo una situación con una familia, bueno, unos padres muy religiosos. Entonces, yo quise de alguna forma transmitir que todo lo que tú llevas al extremo puede hacer daño, hasta incluso algo que consideran tan suave, que es como la religión. Si pones límites muy estrictos, si eres demasiado, te dejas llevar por todo lo que escuchas, no estás pensando si realmente tiene sentido lo que te están diciendo y llevas a los niños, a tus hijos, por ese camino, van a sufrir, van a pasar cosas. Entonces, al personaje le pasan cosas muy duras que no necesariamente le tienen que pasar a todo el mundo, pero va sobre eso. Creo que es una crítica a eso. No me parece correcto eso. Entonces, tenía la necesidad de contar. De contar sobre eso. Muy bien. Bueno, si quieren pasamos a las preguntas del público. Nos queda pocos minutos para terminar la sesión. A ver si tenemos ya preguntas del público. Muy buenas tardes. Para Cherry, ¿considera que los cuentos orales en Panamá se han ido perdiendo o existe alguna autoridad que los haya recuperado? De ser el caso, ¿qué autor nos recomiendas? Hola, no se ha perdido para nada. Hay un movimiento y el que lleva la batuta es Carlos Fong. Carlos Fong tiene él es narrador oral, nos ha representado en varios
en el extranjero y aquí en Panamá también. Y Carlofón está al mando de eso, así que no se está perdiendo para nada. Y hasta niños contando, él tiene como un grupo de narración oral. Así es. Ajá, de Héctor Collado creo que se llama. Muy bien, exacto. María Fernanda, antiguamente las mujeres escritoras se veían obligadas a firmar sus textos con nombre de hombre para que no bajaran sus ventas. ¿Actualmente considera que ser mujer escritora aún no está bien visto en nuestra sociedad o ya hemos superado eso y es indiferente si es hombre o mujer quien escribe? María Berli considera que los cuentos para niños no tocan la igualdad de género o si lo hacen es de manera muy tangencial para Berli. ¿Esto debe mantenerse así o hay que encontrar una forma de llegar a los niños con esta temática? De conocer autores que lo hagan, ¿nos puedes mencionar algún autor o algún libro? No sé si le iban a dar el pase a María Fernanda de la pregunta que le acaban de hacer. Sí, ¿no? sí, pero ya estoy, perdón. Pero ¿escuchaste la pregunta? No, mi amor. Ya, vamos a verle a contestar la tuya y enseguida le busco la pregunta a María. Yo creo que esa pregunta va dirigida a literatura infantil, así que yo creo que lo podría responder mucho mejor Cheri. Pero yo sí quería responder, comentar algo sobre la pregunta de Cheri, que era que a las personas que quieran leer sobre leyendas orales está el libro de Leyendas Chiricanas, que es uno de mis favoritos y es cuentos de terror. Son leyendas de terror de David. Sí. De infantil yo no sé, no estoy muy familiarizada con la literatura infantil, lamentablemente. María Fernanda, vamos a ver aquí. Antiguamente las mujeres escritoras se veían obligadas a firmar sus textos con nombre de hombres para que no bajaran sus ventas. Actualmente considera que ser mujer escritora aún está bien visto en nuestra sociedad o ya hemos superado eso y es indiferente si es hombre o mujer quien escribe. María Fernanda. O sea, ya mismo van a empezar los hombres a ponerse nombres de mujer para vender más. Estamos en un momento muy dulce de la apreciación y de la visibilidad de las mujeres escritoras. Por supuesto, todavía los directores de las grandes cadenas editoriales son hombres, pero justo hablaba el otro día con alguien que esto que dicen que es una moda, publicar a escritoras latinoamericanas de más o menos mi generación, bendito sea que sea una moda, aprovechemos, ¿no? El boom también fue una especie de moda y nadie dijo nada, ¿no? Porque salieron unos librazos maravillosos. O sea, el problema cuando hay modas es que no hay talento, pero lo que pasa aquí es todo lo contrario. O sea, si ustedes leen un solo cuento de Mariana Enríquez, por ejemplo, la escritora argentina, o de Samantha Schweblin que mencionó Berly, o de Mónica Ojeda, mi compatriota, que ustedes leen un solo libro, nunca más van a dejar de comprarlas porque son extraordinarias. Entonces, creo que es un gran momento para ser una escritora y creo que cosas como las que ustedes acaban de hacer, de reunir a 4 mujeres a hablar sobre literatura sin pensar en que si tienes vagina o pene, es el camino. Así que aplaudo a la Feria del Libro de Panamá por esta excelente decisión. Gracias. Una última pregunta, Berly, para ti, para que nos respondas, para todos. ¿Cuál es la parte del proceso de escribir que más te gusta? Se me hace difícil esa pregunta porque yo sufro mucho el proceso de escribir. Siempre siento como tengo que estar leyendo antes de escribir, y siento que disfruto mucho las lecturas que estoy haciendo y cuando voy a escribir porque estoy emocionada y quiero escribir esa historia, me sale muy mal, entonces estoy tratando de... sí. Bueno, entonces, yo les agradezco mucho, María Fernanda, efectivamente, cuando me invitaron a moderar, me decían perspectiva del cuento. ¿Qué perspectiva? La perspectiva es que son 3 mujeres extraordinaria escritora, vamos a ver, quitemos mujer y pongamos escritoras, con temas diversos, con una agenda que busca ese compromiso personal, como tú dices, y que no se pretende de ninguna manera que sea propaganda para nada, ni para ningún gesto, sino yo pienso que es
va paralelo a los cambios que la sociedad requiere, ¿no? Así a es. los grandes desafíos que tenemos todas, así que te agradezco mucho la aclaración y el habernos dado esa perspectiva y entender nuestro panel, un panel diverso de mujeres escritoras y sobre todo de historias muy puntuales. Así que muchas gracias, espero pues que sigan disfrutando de la Feria del Libro y que podamos volvernos a encontrar, ¿verdad? En algún momento y otro escenario. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en la Feria del Libro. De esta forma concluimos la mesa literaria El Cuento en otras perspectivas. Les recuerdo que tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural. No olvides seguirnos en YouTube como Cámara Panameña del Libro e ingresar a nuestra página web www.filpanama.org para que puedas descargar el programa y disfrutar de otras actividades que la Feria Internacional del Libro tiene para ti.